Bueno amigos, hoy estamos en una tienda local de nuestra ciudad. Vamos a enseñarles cómo adquirir o comprar una pulidora, sea para el trabajo que ustedes necesiten. Hoy estamos con Juan José, el cual nos va a instruir sobre el tema. ¿Bien o no? ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de comprar una pulidora, tanto para las personas que quieren hacer trabajos casuales en sus hogares, trabajos profesionales, un taller pequeño, mediano, ya industrial, que ya viene siendo un taller mucho más grande o una empresa? Bueno, bienvenidos primero a todos aquí a Tornijos Velázquez. Nosotros somos una empresa pues multimarca. Actualmente pues vamos a hablar sobre la marca Total. Nosotros acá tenemos unas pulidoras, ¿cierto? De diferentes tipos. Lo que tienen que tener en cuenta es siempre el tema del bateaje. Por ejemplo, en este caso tenemos los 710, 750, 900, 1100 y 1500. Todo depende para la necesidad que ustedes lo van a utilizar. En el mercado es muy común que cualquiera necesite una pulidora para cortar, pero realmente necesitamos saber qué va a cortar o qué va a hacer. Entonces ese es el tema pues, de la vida útil de la pulidora y comprar de una manera correcta. Por ejemplo, esta pulidora es una pulidora básica, tiene un precio alrededor de 140.000 pesos. Es una pulidora muy sencilla, tiene una revolución máxima hasta 11.000, 12.000 revoluciones. Después seguimos con una 750, después seguimos con una 900. Esta es muy interesante porque esta tiene un regulador acá de velocidad que depende, por ejemplo, para el tipo de trabajo que vamos a hacer. Por ejemplo, los que trabajan con el tema de acero inoxidable les puede funcionar muy bien porque usted puede regular la velocidad y de esta manera pues tener el satinado correcto que usted quiere llegar. Por ejemplo, aquí seguimos con otra. Esta es una 1100. Generalmente entre 900 y 1000 ya se considera industrial la pulidora. Esta le gusta mucho a las personas. ¿Por qué? Porque el gatillo viene acá atrás. Vulgarmente se le dice cola de ratón, porque cuando usted está trabajando el peligro, usted la suelta, ella automáticamente se apaga. A contrario a estas que son básicas, que vienen con el gatillo acá arriba. Entonces esto es algo que le gusta mucho a las personas y también por el tema de lo liviano. Ya después podemos seguir con la 1500. La 1500, ¿para qué se utiliza? Por ejemplo, para un proceso de pulido. Es muy diferente yo coger un disco, por ejemplo un disco de corte, es 1 milímetro de grueso y yo cortar. El esfuerzo que está generando es muy poco. A comparación de coger un disco de pulido y yo asentarlo contra la pieza que yo voy a pulir. Entonces cuando yo asento, generalmente prácticamente el 40% del disco está generando un freno y esto consume mucha potencia, pues consume mucha energía, y en estas pulidoras tan pequeñas sí lo puede hacer, pero pues no al nivel industrial que usted requiere. Por eso nosotros generalmente recomendamos estas pulidoras de 1500 que son para procesos industriales donde tienen que tener un desbaste muy continuo, entonces genera mucho esfuerzo. Entonces estas pulidoras son pulidoras con cable, ¿cierto? Que dicen alámbricas, y ellas, todas las que tenemos acá, son de 110. Nos encontramos a veces gente que tiene una pulidora de estas pequeñas que son de 4,5, ¿cierto? Correcto. Y por lo general usan un disco de 7 pulgadas. Sí, Henry, eso es un error muy común y que ha costado muchos accidentes pues, a nivel mundial. ¿Por qué? Porque es que las pulidoras vienen en 4,5 pulgadas, en 5, en 7 y en 9 pulgadas. Dependiendo de su tamaño, ella tiene unas revoluciones. Entonces, un ejemplo, esta que es de 4,5, generalmente cuando son alámbricas tienen una revolución máxima de 12.000 revoluciones. Entonces el disco que nosotros tenemos que utilizar acá tiene que estar clasificado para 12.000 o más revoluciones. Por ejemplo, en estas pulidoras de 7 pulgadas, los discos dicen que hasta 8.500 revoluciones de 7 pulgadas. Y en 9 pulgadas es menor la revolución. ¿Qué es lo que sucede? Mucha gente coge este disco de 7 pulgadas, ¿cierto? Aquí podemos observar el disco de 7 pulgadas, dice que máximo 8.600 RPM, revoluciones. Y el de 4,5, por ser más pequeño, nos va a aguantar más revoluciones, máximo 13.300 revoluciones. Y en una pulidora de 12.000 va bien. Muchas personas cometen el error de poner un disco de 7 pulgadas en una pulidora de 4, y esto es un error muy grave porque el disco se puede estallar por la revolución y puede cometer un accidente. Entonces nunca un disco de 7 pulgadas se puede utilizar en una pulidora de 4, ni un disco de 9 se puede utilizar en una pulidora de 7, porque las revoluciones siempre son diferentes, entonces esto comete muchas veces muchos accidentes. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la herramienta inalámbrica. Esta pulidora es una herramienta sin escobillas, ya tiene aquí 2 velocidades, tiene una batería de 4 amperios, generalmente se vende sola, sin batería o con batería, depende pues el combo que se compre. Esto tiene 8.000 revoluciones máximo, muy diferente a las alámbricas. Estas las utilizan mucho para hacer trabajos en alturas, que no tienen cable, es muy buena para hacer todo este tipo de trabajo, y viene con el gatillo acá abajo, que también es por temas de seguridad. A las personas les gusta mucho, y lo bueno es que con esta batería ustedes pueden comprar mucha más herramientas, son casi 350 herramientas que le funcionan a la misma batería.
Lo ideal es una batería de 4 amperios, pero también se puede utilizar la de 2. Yo ya he tenido la experiencia y lo mejor son este tamaño, o incluso si pueden venir más grandes, pues mucho mejor, porque de las máquinas inalámbricas que consumen más energía son estas, las pulidoras. Yo trabajo pues, como dice usted, en alturas donde se nos complica subir cable y todo el tema. Con esto lo hacemos de un modo muy práctico. Entonces son muy buenas pulidoras. Porque trae este tema de la revolución y a compararlo que mucha gente tiene errores con ese tema. Hay un error también muy común, más que todo aquí en Colombia, ¿cierto? Donde la pulidora, muchas personas la utilizan para polichar. Vienen preguntando por un pomo de caucho para ubicarlo acá y ponerle aquí como la felpa para hacer el trabajito en la casa de polichar su carro. Eso es un error y generalmente lo que pasa es que usted daña la pintura de su carro. ¿Por qué? Una polichadora tiene una revolución de entre 900 a 3800 revoluciones por minuto. Y como habíamos hablado, esta pulidora tiene, como es regulable, arranca desde 5000 hasta 12000. De igual forma, sigue sobrepasando la velocidad requerida para polichar bien un carro. Entonces puede quemar usted la pintura de su carro, no lo haga, eso es un error. ¿Para qué se utilizan estas pulidoras? Generalmente como para el proceso de corte que usted va a desarrollar, también digamos cuando usted tiene que satinar a diferentes tonos, esta le puede ayudar para hacer ese proceso. Esta la consume mucho las personas que trabajan con acero inoxidable. Hay una recomendación que siempre que haga el cambio de velocidad, ojalá la haga apagada. Generalmente estos reguladores, como las caladoras, las lijadoras que tienen esto, tienden a dañarse a futuro cuando usted hace un cambio muy abrupto. No, excelente, Henry. El objetivo es que las personas con este video aprendan cómo utilizar qué pulidora sería lo ideal para su trabajo y no hacer un esfuerzo de una pulidora que no lo requiere, pues que generalmente esto ocasiona accidentes y también forzan las máquinas, y por eso es que el tema de las garantías, independientemente de la marca, que yo compré una pulidora X marca y se me dañó a los 3 días, de pronto no la está utilizando de la manera que es. Entonces los invito a que siempre que vayan a comprar le digan al asesor para qué la van a utilizar. ¿Qué rango entonces estaría los watts para un trabajo casero o ocasional, un trabajo profesional y un trabajo industrial? ¿En qué categoría podemos trabajar pues esos 3 parámetros, esas 3 opciones? Henry, por ejemplo, digamos, en la marca Total hay más o menos unas 30 referencias de pulidoras, ¿cierto? Estas, que son de 750 hacia abajo, se puede considerar un trabajo casero. Total tiene muchísimas pulidoras. Por ejemplo, hay una 960 que está ubicada en este de acá. Hay otras de 850 y otras de 800, esas se pueden considerar un trabajo más que todo profesional, y de 900 hacia arriba ya se puede considerar un trabajo industrial. Por ejemplo, digamos, esta 1100 es una opción que lleva mucho la industria, primero que todo por el tema de seguridad acá atrás y pues obviamente pues por el tema de la fuerza. Y ya pasamos a un trabajo ya industrial, que son pulidoras de mucho mayor tamaño y peso, que hasta la de 9 pulgadas. Que eso ya sería un trabajo, para un trabajo industrial, un trabajo muy arduo. Claro, Henry, por ejemplo, digamos, las pulidoras grandes generalmente las utilizan para corte de trozos grandes de metal, pero en el sector de la construcción, más que todo en la mampostería, la utilizan para hacer cortes de pisos o de paredes. Y hay un error, generalmente entre la de 7 y la de 9, la utilizan para un proceso que se llama regatear, ¿cierto? Que es hacer cortes para poder meter la tubería eléctrica. En ese caso hay una herramienta ya muy desarrollada para ese proceso de corte que puede ser muy peligroso porque usted tiene que alzar la pulidora y hacer un desplazamiento muy largo, y generalmente también eso genera muchos accidentes al momento de regatear. En ese caso, pues aquí la podemos ver. Esto es una regateadora, esto es como si fuera una pulidora. Es una pulidora, tiene 1500 watts, pero viene aquí para usted posicionar 4 discos y de esta manera usted hacer un trabajo más seguro, porque tiene esta guarda, tiene la guía que va a apoyar. Entonces, al momento de utilizar esta herramienta es más seguro que utilizar una pulidora en el proceso de mampostería, que mucho eléctrico que puede escuchar puede saber a lo que me refiero. Bueno, y otra cosa que yo escucho mucho, que se dañan las pulidoras, es por ese tema de ese tipo de trabajo, por el polvo. Correcto. Ya que esas pulidoras no están diseñadas para eso, no están selladas, y entonces el polvo puede ingresar y puede ocasionar pues que la pulidora se deteriore mucho más rápido. Ya como esta viene con este sistema, pues el polvo va a ir dirigido a una bolsa o algo como una especie de aspiradora. Sí, Total tiene una aspiradora, o cualquier marca Trooper. Ustedes pueden ubicar aquí
la manguera de la aspiradora, entonces cuando hagas el proceso de regateo ya le pueden aspirar todo el polvo. Muchas obras ya se exige ese tipo de máquina porque se sabe el problema que hay con estas pulidoras frente al tema de seguridad más que todo. Y obviamente el rendimiento es mucho más rápido. Aquí siempre se le meten 4 discos, 4 o 3 discos dependiendo de lo que quiera y se le regula la profundidad que usted quiere la regata. Bueno, Juan, enséñanos un poco más de Tornifer Velázquez. ¿Qué más nos podemos encontrar acá en la ferretería? Bueno, Tornifer es una empresa que lleva 67 años en el mercado. Nosotros somos tornilleros de corazón, es un eslogan que manejamos de mi abuelo, que fue el creador pues, de la empresa. Aquí estamos pues manejando casi 5.000 productos y pues obviamente tenemos unas gamas muy interesantes que tienen que ver con tornillería, todo lo que tiene que ver con discos de corte, abrasivos, pegantes. Somos distribuidores de varias marcas en el mercado como Soudal, Pintulán. También tenemos muchas herramientas pues de corte así como Total, Angel, Milwaukee, y hacemos pues despachos a nivel nacional. Realmente nuestra razón de ser es siempre apoyar al cliente y guiarlo en una buena compra. Nosotros nos apasiona el servicio y tratamos siempre de dar una calidad pues garantizada en todo lo que hacemos, ¿cierto? Y pues siempre con el respeto que se merecen todos los clientes, los podemos asesorar hasta donde ellos se puedan dejar. ¿Envíos nacionales? Claro que sí, nosotros despachamos a nivel nacional, nosotros todo lo que necesiten nos pueden escribir, nos pueden solicitar fichas técnicas, videos y con mucho gusto los podemos asesorar en cuál herramienta que usted necesita. Bueno, Juan, muchísimas gracias por dejarnos entrar acá a su empresa. Con mucho gusto. Henry, y por cierto, si alguna persona llega a ver este video y quiere adquirir algo, simplemente mostrándonos el video o diciendo que nos vio en el canal de Henry, va a tener un descuento adicional.